nos deparamos con la historia de una mujer que había sido pillada, había sido cogida en pleno acto de adulterio. Y la Escritura nos dice que trajeron a esta mujer a la presencia de Jesús y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido cogida en pleno acto de adulterio. Y en nuestra ley, la ley de Moisés, tales personas son dignas de muerte por apedreamiento. ¿Y tú qué dices? La Biblia dice que todo aquello era para probarle, era para tentarle. Y bueno, los detalles de este episodio ustedes los conocen. La Biblia dice que el Señor Jesús se inclinó y se puso a escribir en la tierra. ¿Qué es lo que estaba escribiendo? No lo sabemos. Algunos conjecturan diciendo que estaba escribiendo los pecados de la humanidad. Pero nadie pudo leer lo que él escribió, así que cualquier suposición o cualquier conjectura en este sentido es mera especulación. Como ellos insistieron con la pregunta, dice que el Señor se enderezó y dijo: el que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje piedra contra esta mujer. Y volvió a escribir en el suelo. Yo me pongo a pensar, cualquier día, Eduardo, ¿cuándo estaremos en la presencia de Dios? Allá en el cielo. Ya que la Biblia dice que vamos a estar sentados en una gran mesa que el Señor va a poner, donde vamos a tomar la verdadera cena. ¿Okay? Y supongo que muchos de nosotros tendremos miles de preguntas para hacerle al Señor. Bueno, pero el hecho es que la Biblia dice que cuando el Señor dijo esto, aquellos hombres que querían acusar, que querían apedrear a aquella mujer, ¿okay?, empezaron a salir uno tras otro, empezando de los más mayores, de los ancianos, hasta los más jóvenes. Y cuando el Señor levanta nuevamente la cabeza, ve en el centro del templo la mujer sola. Y le pregunta a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? ¿No te han condenado? Dijo: no. Pues yo tampoco te condeno. Ve en paz. Aleluya. Hay una profundidad en estas palabras del Señor Jesús. No es que el Señor estuviese dando lugar o respaldando el pecado de aquella mujer, porque el Señor sabía que el juicio que estaban ejerciendo aquellos hombres en la casa de Dios no era verdadero. Porque cuando hay un adulterio, no se comete por una sola persona. El adulterio envuelve dos personas. ¿Por qué trajeron a la mujer y no trajeron al hombre también? ¿Okay? Por tanto, era un juicio parcial, primero. Entonces, cuando el Señor le dice a aquella mujer que se fuera en paz, no era que el Señor estaba respaldando, estaba justificando, o estaba cubriendo o acobertando aquel pecado de la mujer, sino todo lo contrario. ¿Qué vemos aquí? Vemos pues que
el Señor le estaba dando una oportunidad a aquella mujer. Le estaba dando una nueva oportunidad. El Señor había venido para traer una era diferente a la del Antiguo Testamento. El Señor había traído la era de la gracia, la era de la segunda oportunidad. Aleluya. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Lo que el hombre hacía, lo pagaba. Y el pecado de adulterio, según estaban diciendo aquel hombre, y realmente era así en la ley de Moisés, pero era para ambos, no era para una persona sola. Los que fuesen cogidos en adulterio o en fornicación eran apedreados hasta morir. Era así. Pero Jesucristo vino no para justificar el pecado, sino para darnos la oportunidad de rever nuestra condición pecaminosa. Por eso que llamamos la época del advenimiento del Señor Jesús como la época de la gracia. El tiempo de la gracia. Y es este tiempo que estamos viviendo al día de hoy. Aleluya. Es el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Porque si miramos para nuestra condición, nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Si miramos para nuestra condición, los pecados que habíamos cometido eran dignos de muerte. ¿Eran dignos de qué? De muerte. Muchas de las cosas que nosotros hacemos al día de hoy son dignas de muerte, querido. Pero el Señor vino a darnos la chance de volver a vivir. Hermano, eso es muy bonito. El Señor vino a darnos la chance de volver a vivir. A aquella mujer el Señor le dio la oportunidad de empezar una nueva vida. Igual que con la mujer samaritana. Todos nosotros conocemos la historia. La mujer samaritana había tenido 5 maridos, ya estaba en el 6º. Cuando se encuentra con el Señor Jesús, le da la oportunidad de empezar una vida diferente. ¿Por qué seguir viviendo con un marido que ya es de otra mujer? Y en vez de buscar a Dios para que te dé un marido que es propiamente tuyo. Era lo que el Señor le estaba diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, amados, hoy vamos a hablar rápidamente la gracia. ¿Sobre qué? La gracia. Vamos a leer. Los que nos están acompañando los días viernes, estamos trayendo los estudios acerca o al respecto del arrebatamiento. Seguramente se acordarán que estamos diciendo que en el Antiguo Testamento no existe tal cosa como la gracia. Porque en el Antiguo Testamento Dios está tratando con los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento encontramos Dios e Israel. Dios e Israel. Desde el comienzo. Desde la manifestación a Moisés. Desde la liberación del pueblo de Israel de la cautividad o esclavitud en Israel hasta su entrada en la tierra prometida. No encontramos mención de la iglesia en ningún lugar. ¿Dónde nace la iglesia? La iglesia nace en el Nuevo Testamento, con la muerte y resurrección del Señor Jesús. Ahí sí empieza a aparecer la palabra iglesia. El mismo Señor antes de ser crucificado, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 19, Él dice a sus discípulos: yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor estaba demostrando ya lo que iba a acontecer después de su muerte y su resurrección. Por tanto, con su advenimiento, con la venida, con el advenimiento del Señor Jesús,
como Mesías, como Salvador, Él vino a instaurar un nuevo tiempo. Vino a cerrar un capítulo que se basaba esencialmente, como yo les dije hace poco, en ritos, en ceremonias, y todo lo que se va a dar. La salvación en aquel tiempo era en base al ofrecimiento, a la ofrenda, a la dedicación de animales que eran sacrificados. Tenían que derramar sangre. Por medio de esa sangre, entonces, Dios operaba la salvación. Pero todo eso tipificaba la muerte y resurrección del Señor Jesús en la cruz del Calvario. De ahí que vemos entonces que con la muerte y resurrección del Señor Jesús, las cosas cambian de estilo. Hoy en día, para abrir solamente un paréntesis aquí, amados, hoy en día ya no hace falta ofrecer sangre de animales para agradar a Dios. No hace falta ofrecer uno andar de rodillas o hacer cualquier sacrificio para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso hacía parte del ritualismo del Antiguo Testamento. Hoy vivimos en un tiempo que se llama tiempo de la gracia, porque el Señor ya ha pagado el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario. Gloria sea dada al Señor. Tanto, hermano, todo lo que nosotros necesitamos hacer, todos los sacrificios que tengamos que hacer, deben tener como base, deben tener como soporte el sacrificio mayor que el Señor consumó en la cruz del Calvario. De ahí que hoy queremos hablar un poco sobre la gracia de Dios. Digan conmigo, la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a abrir un texto que el Señor me dio y que me llamó realmente la atención para hablar de este tema. Primero a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Primero a los Corintios, capítulo 1. Dice así el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Digo amén. Padre, gracias te damos en esta tarde. Alabamos, bendecimos y magnificamos tu santo, eterno, glorioso y poderosísimo nombre. Padre, venimos ante ti, reconociendo nuestra incapacidad como hombres. Pero Señor, el cual tú, Señor, nos capacitas para que podamos exponer la excelencia de la riqueza de Dios en nosotros, que es tu palabra, Señor. Padre querido, me pongo delante de ti, para que tú llenes mi boca, de tal forma que todo lo que digas, Señor, venga realmente de acuerdo con lo que me has puesto en el corazón para hablarle a tu pueblo. Querido, que cada palabra que salga de mí traiga y venga impregnada, Señor, con esta unción, con este poder, por forma a traer transformación, edificación y consolación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, diga amén. Amén. Gracias. Pablo escribe a los hermanos de Corinto. En el versículo 2 están mencionadas aquí varias cosas que no vamos a tocar hoy. En el versículo 3, él agradece al Señor y dice, les envía gracias. Fíjense, él empieza justamente enviándoles gracia y paz. Gracia y paz. ¿Cuán importante es la gracia, hermano? Pablo es el escritor que en verdad en el Nuevo Testamento usa mucho la palabra gracia, porque él la reconoció en sí, él la vivió, él la experimentó, él la vivenció, siendo lo que había sido,
él llega a la conclusión, escribiendo en sus cartas, la carta sobre todo la carta más apostólica de él, a los Gálatas, en la que él dice que yo he sido, él lo dice también en el libro de los Hechos, cuando él cuenta la historia, pero la carta a los Gálatas es la carta más personal de Pablo, donde cuenta su historia, donde habla de su conversión, donde él, como yo le decía otro día, donde él da su testimonio y cuenta cómo fue que la gracia de Dios se manifestó tan poderosamente en él, que había sido perseguidor de la iglesia, que había maltratado, había ayudado a maltratar, a matar, a encarcelar a muchos de los que se llamaban del camino. Pero que, y él dice, de los tantos pecadores, que yo soy el principal. Y es como dice Pablo, y él escribiendo también eso a Timoteo. Dice que Jesucristo vino al mundo, vino en carne para salvar al mundo, para salvar a los pecadores, él usa esa expresión, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Él reconoce lo que él había sido. Okay. Pero ahora él entiende que todo eso había sido por la gracia. Y es esta gracia que él envía a los hermanos de Corinto. Gracia y paz. Dos palabras, hermanos, muy importantes que podríamos abordar aquí. Pero la palabra paz ya la hemos explicado, ya la hemos abordado. Y en la página de YouTube tenemos realmente, en nuestra playlist tenemos mensajes relacionados con la paz. Pero con la gracia, hermano, queremos abordar este asunto porque es muy importante. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Es decir, la gracia que viene de Dios Padre y la gracia y paz también que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces él dice que agradece al Señor, da gracias a Dios siempre por ellos, por los hermanos de Corinto, por la gracia de Dios que le fue dada. Ah, hermano, qué poderoso. Yo verdaderamente estaba leyendo esto aquí y me llamó y me tocó profundamente. Doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada. Por la gracia. Hermano, esto es importantísimo, saber que Dios nos ha dado gracia. Saber que Dios nos ha dado la gracia, amado. Tal vez no podamos, muchos de nosotros no tengamos idea realmente de lo que puede estar significando eso. Pero digamos que podemos definir esto, aunque ya lo hemos hecho. La palabra gracia, y Pablo agradece a Dios por eso, porque él reconoce qué es lo que significa la gracia. ¿Qué es lo que significa la gracia? Y hoy vamos a abordar esta palabra, basándonos en dos definiciones que vamos a dar. Dos definiciones. Y veremos cómo la gracia puede influir en nuestra vida, cómo la gracia puede cambiar muchas cosas y cómo cambia la gracia la vida de un pecador que se arrepiente. Gloria sea dada al Señor. Tal vez no te das cuenta, tal vez no te hayas dado cuenta que es la gracia realmente que te ha hecho ser lo que eres hoy. Gloria a Dios. Es la gracia que hace que tú hagas lo que estás haciendo, lo que en otras circunstancias no podrías haber hecho. Entonces, vamos a ver, hermanos, yo podría haber mencionado muchísimas cosas para hablar sobre la gracia, pero voy a intentar ser breve, hasta porque nuestro tiempo ya va corriendo. La palabra gracia, en primer lugar, significa favor inmerecido. Favor inmerecido. Algo de lo que nosotros no merecemos ni merecíamos. Gloria a Dios. Por tanto, esto denota algo por el cual nosotros no tenemos que trabajar o sacrificarnos para obtenerlo. La gracia viene para hacer de nosotros, hermanos, hacer de nosotros lo que realmente no haríamos por nosotros mismos. Por ejemplo, Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, él empieza diciendo en el versículo 1, dice que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Verdad? Hermano Tony, pon ahí el capítulo 2 de Efesios para que ustedes vean cómo la gracia de Dios se manifiesta. ¿Cómo es la gracia de Dios?
Es importantísimo entender cómo opera esto aquí. Dice, no está, Efesios 2, versículo 1 y 2. Versículo 1, Efesios 2. Déjeme ir adelantando aquí. Gloria sea dada al Señor. Dice, Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida. Fíjense, quiere decir que nosotros, que vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros estábamos muertos. Cualquier persona que no tiene a Cristo, hermano, está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Ante los ojos de Dios, aunque esta persona camina, come y tal cual, pero en las cosas espirituales, esta persona está muerta. Ahora, ¿quién verdaderamente le da vida? Porque estamos hablando de la vida eterna, de la vida de Dios, la vida que te hace disfrutar de las bendiciones de Dios, que te hace entrar en comunión, en intimidad con Dios. ¿Okay? Si no tienes a Cristo, tú estás muerto. Entonces dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida, poniendo esto en la primera persona del plural. Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora dice que en los cuales anduviste, etcétera, etcétera. Versículo 8, versículo 6 dice que juntamente nos resucitó. Fíjense, primero nos dio vida. ¿Y cómo nos dio vida? Dice que nosotros estábamos muertos. ¿Okay? Quien está muerto para vivir tiene que ser resucitado, ¿verdad? Estamos muertos y Él nos resucitó. Wow, qué maravilloso es esta palabra. Él nos resucitó y nos hizo sentar. Ay, no voy a tocar esto aquí, pero quiero tocar solamente el versículo 8. Dice, porque por gracia, digan conmigo, por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios. La salvación, querido, es por la gracia. Yo estoy diciendo que la gracia es algo que hace que tú no tengas que trabajar, no tengas que sacrificarte. No, es que por mucho que trabajes, por mucho que te sacrifiques, tú nunca vas a poder ser. Y sobre todo en lo que estamos hablando, en lo que se refiere a la salvación, nadie, por mucho que se sacrifique, por mucho que trabaje, por mucho que haga, puede ofrecer 1000 y tal cosas, 1000 y tal, andar kilómetros, caminar de rodillas, sangrar y hacer cosas, pero nunca esto te va a hacer salvo. Gloria a Dios. Amén. Nunca te va a hacer salvo. Y sin embargo, alguien que nunca ha hecho nada de estas cosas, oye hablar de la gracia, oye diciendo, mira, simplemente como ir a una iglesia, entregar su vida, decirle, Señor, heme aquí, soy un pecador, o en cualquier lugar donde tú estés, desde que te reconozca. Porque este Pablo, hablando a los Romanos 10, versículos 9 y 10, él dice que si con tu boca confesares a Cristo Jesús como Señor, y en tu corazón creyeres que Jesús lo resucitó de entre los muertos, estás salvo. Dos cosas, no hace falta mucho. El uno camina kilómetros para ir a China, encontrarse con Jesús. Y el otro en su casa misma, lee esto aquí y dice, wow, si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y en mi corazón creo que Dios lo resucitó de los muertos, entonces estoy salvo, ya está. Y aquel que está ahí recibe a Jesús, y el que se puso a hacer sacrificio sigue estando muerto y en pecado. Gloria sea dada al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo acá, amados, lo que el Señor dice. Y en el versículo 9, Pablo dice que esto no es por obras. No es por obra, no es por nada que tú hagas, hermano, para que nadie se gloríe. No, esto es don de Dios. Por tanto, la Escritura nos va revelando entonces claramente que la salvación es por la gracia. En el Antiguo Testamento, como hemos dicho ya, no era así. Es que la gente tenía que guardar ceremonias, tenía que cumplir la ley para poder ser salvo. No, nosotros ahora recibimos la gracia simplemente por creer en Jesucristo. No que la mereciéramos, sino que es simplemente don de Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Don de Dios quiere decir, la salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Es un regalo. Dios te la regala, Dios te la presentea, Dios te la ofrece por el simple hecho de creer Jesucristo es el Señor. Amén.
aceptarlo en tu corazón como tal. Hermano, y esto es tan sencillo, pero tan profundo también. Tan profundo como eso. Ok, entonces, por medio de eso, el Señor, no habiendo tenido en cuenta todos los pecados que habíamos cometido en el pasado, simplemente porque creemos en el Señor Jesús, Él borra, apaga todos nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Nos hace qué? Nuevas criaturas. Por eso, hermano, vuelvo a enfatizar eso y voy a tocar en esta tecla siempre que sea necesario. Por eso que nunca vuelvas a decir, hermano, que tú eres un pecador. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados, éramos pecadores, pero a partir del momento que Cristo entró en nuestra vida, creímos en Él, lo aceptamos como Señor, ahora somos nuevas criaturas. Entonces ya no somos más pecadores. Cometemos pecado, sí, pero no es porque tú seas pecador. Nosotros pecamos porque tenemos la naturaleza pecadora, la pecaminosa en nuestra vida, pero no es que nosotros seamos pecadores. Hay una diferencia entre un pecador, aquel que está afuera, que está muerto en sus delitos y pecados, y yo. La diferencia es que yo tengo a Cristo, ya me ha redimido, ya ha pagado el precio de mi redención. Él vertió su sangre en la cruz del Calvario. Por la gracia yo ahora soy salvo. Yo soy un salvo. Yo soy un salvo. Aleluya. ¿Cuántos salvos están aquí? Hermano, tú necesitas reconocer esto. Aplaude al Señor. Sí. Tú eres un salvo, ya no eres un pecador. Es lo que la Biblia te dice, que tú ahora estás salvo. Y eso no ha sido por la obra, no es por ninguna obra que has hecho, no hay nada por lo que tú hayas hecho, sino por la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Okay. El Señor ya ha pagado todo eso a través de la obra de su Hijo Jesús en la cruz. Por tanto, hermano, a partir de este momento, a partir del momento en que vayamos teniendo comprensión de estas cosas, a partir del momento que seamos conscientes de esta situación, vamos entendiendo que la gracia lo primero que hace es reconciliarnos con Dios. Aleluya. La gracia me ha sacado de la condición de pecador a salvo. Entonces ahora ya estoy reconciliado con Dios. ¿Me entienden, hermanos? Yo estaba alejado, yo estaba ajenado, yo estaba separado de Dios, pero por la gracia de Jesucristo, ahora me ha acercado, ahora estoy reconciliado con Dios. Por eso yo tengo que tratar de vivir esta vida de comunión, de intimidad, de reconciliación permanente con mi Dios. Y esta gracia hace que mi vida brille siempre. ¿Me está entendiendo, amados? Eso hace que mi vida brille siempre, brille siempre. La gracia te hace ¿qué? Te hace brillar, amado. Porque tú estás en comunión constante, en comunión íntima con Dios. Y eso te hace brillar. La gracia de Dios como favor de Dios embellece nuestras vidas. Ustedes verán, mira para la cara de Macarena. No tiene nada, no ha usado maquillaje, no sé si por no tener gafas. Mira la cara de Noli, Ailí. Mira para la cara de Ailí, no ha puesto maquillaje y dice, wow, qué bella. ¿Quién mira para la suegra de Ailí? Tú dices así, wow, pero esa señora ¿cuántos años tiene? 35, 40. Mira para Lucila. ¿Quién la mira y dice, wow, esa señora? Mira esta señorita, ¿cuántos años tendrá? 50 años. Por la edad, seguramente que sí. ¿Verdad, hermano? La gente no es capaz de atribuir, de asignarnos una edad correcta. Porque cada día estamos siendo, como dice el Salmo 103, cada día, hermano, estamos siendo rejuvenecidos. La gracia te embellece, te rejuvenece, amado.
La gracia te rejuvenece. O por lo menos cada vez que yo voy a mi país. Y dicen, pero parece que la edad no está pasando por ti. Los años no están pasando por ti. Hermano, eso no es por mí. De hecho, a mí no me gusta ponerme la crema. Pregunta a mi esposa, yo tengo cremas ahí en el baño, tengo un montón de cremas, pero no los uso. No me gusta mucho, desde siempre, desde mi juventud, venían mis compañeros, íbamos a ducharnos al río, nos gustaba ir a los ríos, y cuando terminaba cada uno se llevaba sus cremas en la mano, yo creo que es por eso que todavía mi cara está rejuvenecida. Pero hermano, es la gracia de verdad que nos embellece. Es la gracia de Dios, aleluya. Es la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios, hermano, va a seguir embelleciendo tu vida si tú permaneces en los pies del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria sea dada al Señor. Aplauda al Señor. No hace falta. Hoy en día vivimos tiempos. Yo pensaba que era en África, era otro sitio, pero uno llega a Europa, va a otro sitio y se da cuenta que al final es todo igual. Cierta vez yo estaba hablando con alguien aquí en Canarias. Una mujer me decía así, ella estaba practicando santería. Y ella me decía, mira, yo con esto, porque fuimos a casa de esta señora para orar y deshacer toda aquella basura que tenía ahí. Y ella me decía así, mira, yo con esto que tengo aquí, si yo empiezo a hacer este ritual aquí, enseñóme unas piedras negras que ella tenía y una especie de un recipiente donde trabajaba con aquello. Y me decía, pastor, mira, si yo empiezo a mover esto aquí, estas piedras, y invoco a mi padre, no sé cuántos de cuántos, el hombre que está conmigo nunca se va a separar de mí. Yo empiezo a mover estas piedras, el hombre que está conmigo nunca va a separar. Puede salir de casa, pero va a volver. Por eso que ustedes ven algunos hombres. No voy a hablar de esto. Pero la verdad es que hay mujeres que andan por allí así, ungiéndose con aceites, andando con amuletos y haciendo mil y una cosas para poder tener hombres y hombres que andan también en sus caminos para atrapar a las mujeres, para que no se les deje, para que... No, hermano, cuando tú tienes la gracia de Dios sobre ti, todo eso se vuelve inútil. Todo eso se vuelve inútil, querido. Lo único que tú necesitas realmente es la gracia de Dios. Pregúntale a Alex si tuvo que poner algún cinturón ahí, aquel negro, para encontrarse así sola, para poder... ¿Tuvo que poner algo de eso? No hizo falta. No sé cómo se encontraron, solo sé que un día aparecieron en casa. Papá, este aquí es mi novio. Dios mío. ¿Cómo va a ser eso? Pero es la gracia, querido, es la gracia. Es la gracia. Es la gracia. Y en el tiempo que mi hija tuvo ese noviazgo, la gente que la conoció nunca pensó que se solo iba a tener un marido así, y encima un canario, y encima que oye, ahora ya está quedando calvo, porque tenía un montón de pelos. La gracia, hermano, la gracia te lleva a obtener lo que en condiciones normales no lograrías obtener. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea dada al Señor. Hermano, eso es tan poderoso lo que estamos hablando, que no tendríamos tiempo para hablar de eso. Pero la gracia de Dios es tan poderosa. Fíjense que 2 Corintios 8:9 nos dice algo poderoso. Nos dice algo poderoso. Es la gracia, hermano.
La gracia. Dice así, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. La gracia, estamos hablando de la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor de vosotros se hizo pobre. Siendo que, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y eso fue lo que leímos en el versículo 5 de 1 Corintios capítulo 1. Hermano, yo ni siquiera voy a tocar en el versículo 5 de Corintios 1. Ni siquiera lo voy a tocar. Eso que acabamos de leer aquí, eso es lo que dice aquí. Que con su pobreza fuisteis enriquecidos. Hermano, nosotros somos ricos. A la mamá. Ay. Hermano, nosotros somos ricos. Ricos. La riqueza de nuestro Padre es nuestra. Es nuestra. Todo lo de Dios en Cristo Jesús es nuestro. Ay, pastor, pero ¿y por qué yo vivo así? No, este asunto, hermano, lo voy a abordar en la próxima ocasión. Lo único que quiero es que tú empieces a entender esto. Tú nunca vas a poder disfrutar de algo que no conozcas. ¿Me entiendes, hermano? Tú nunca vas a disfrutar de algo que no conozcas, de algo que no sepas. Tú nunca vas a obtener nada sin que primeramente sepas qué es esto. Para que tú sepas que Dios, todo lo de Dios es tuyo, primeramente necesitas saber esto aquí. Necesitas saber que la gracia de Dios hizo que Cristo, que es rico, dejara su trono, viniera en pobreza de carne, viniera pobre carnalmente, para que te hiciera a ti rico. Enriquecido, ¿qué quiere decir? Quiere decir rico. Aleluya. Enriquecido quiere decir ser rico. Y todo eso empieza por conocer la palabra. Tú tienes que conocer la palabra. Porque si tú no conoces eso, nunca vas a poder disfrutar de la riqueza de Dios. Todos nosotros estamos ahí remando, hermano, para ir detrás de esta riqueza. Pero esto está en espíritu. Lo primero que necesitas es tomar control de lo espiritual. Cuando tú entiendes las cosas en espíritu, hermano, las cosas van a empezar a materializarse físicamente. Aleluya. No, yo voy a ir despacio con este asunto. Voy a ir despacio. Este año, en este año 2022, año de la palabra, hermanos, muchas vidas aquí van a cambiar. Vuestras vidas van a cambiar. Porque ustedes van a entender la palabra. Y a partir del momento, nuestras vidas van a cambiar. A partir del momento que entendamos la palabra, entonces vamos a reivindicarla. Si tú no conoces, repito eso, si tú no conoces las cosas, nunca vas a poder reivindicarlas. ¿Cómo tú vas a reclamar a algo que tú no sabes que existe? ¿Cómo tú vas a reivindicar? Había un hombre que tenía un diamante en casa, se lo había regalado su abuelo. El abuelo se lo pasó al hijo, al padre de él. El padre murió y se dejó al hijo, y el hijo vivía en una casa de madera podrida, casi cayéndose, y el diamante estaba ahí embellezando, adornando, estaba puesto ahí de esos muebles que la gente usa. Y hasta que un día entró un hombre en casa, y cuando empezó a mirar todo lo que tenía ahí, y se encuentra con el diamante así puesto. ¿Sabe cómo ponemos nosotros cosas adornando los muebles? Y el hombre coge aquello y dice: oye, pero ¿tú sabes qué es esto aquí? Yo qué sé, como dicen algunas personas. Eso me lo dejó mi padre. Mi padre se lo había pasado, se lo había dejado su padre también, mi abuelo. Murió, se lo dejó a mi padre, y mi padre murió y me lo dejó a mí. Algo está ahí, lo tengo ahí. Digo: chico, tú estás sufriendo aquí en una casa de ese que casi se cae encima de ti. Y tú tienes aquí un diamante. ¿Tú ya has oído hablar de diamante? Yo qué sé qué es eso, diamante. Pues tú tienes aquí riqueza. Esto te va a hacer millonario. Millonario.
Hermanos, y así vivimos muchos de nosotros. Tenemos diamante. Tenemos diamante puesto ahí, adornando, embelleciendo nuestra casa. Y nosotros viviendo en miseria. ¿Tú sabías que la Biblia dice que tenemos tesoro? Ya has leído esta escritura. Tenemos tesoro, ¿dónde? En vaso de barro. Esto está en 1 Corintios. No sé qué capítulo es, pero está ahí. Hermano, estoy saliendo de la gracia. Déjeme avanzar ya hablaremos aquí. Queridos, quiero entrar en la segunda definición muy rápidamente, ya vamos a terminar. La segunda definición de la gracia. La segunda definición de la gracia es capacitación divina. Si la primera definición es favor inmerecido, gracia también significa capacitación divina. Quiere decir que por medio de la gracia, hermano, nosotros somos capacitados a hacer lo que en condiciones humanas no podríamos hacer. ¿Aló? Yo quiero que tú vayas entendiendo eso. Amado, para que tú seas algo. Mire, estos hermanos que acabaron de tocar aquí, Eduardo, y el otro que no vino hoy, están tocando. Si ellos se ponen a pensar un poco, se van a dar cuenta que realmente han desarrollado los dones que tienen, no por sí mismos, sino por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La capacitación de Dios. Dios los ha capacitado hoy para ser los levitas del Señor aquí. La capacitación. Mi hijo cuando empezó a tocar batería, hermano, nosotros nos reíamos de él, pero ese niño aquí está haciendo ruido. ¿Dónde íbamos? Solo iba con los palos. Quita eso ahí, está haciendo ruido. En casa cogía lata, ¿dónde estaba sentado? Pero es eso, estás haciendo ruido con eso. Hasta que un día decidimos comprarle una batería. Bueno, la historia es larga. Leo, que ustedes conocen, hermano, empezó a tocar órgano. Estamos orando mucho por nuestros hijos. El diablo quiere enterrar los talentos de Leo, pero el Señor lo va a levantar. Este niño tiene una inteligencia, hermanos, una capacitación espiritual muy fuerte de parte de Dios. Empezó a tocar guitarra. Mira, hermano, mis hijos son excepcionales. Yo siempre digo, mis hijos tienen inteligencia del Padre. Es verdad, hermano. Mis hijos tienen inteligencia del Padre. Y de la madre. Pero primero el Padre, ¿no? El Padre está hablando aquí. La madre cuando pase un día allá dará su testimonio. Nuestros hijos tienen la inteligencia de los padres. Porque ellos, hermanos, desarrollan las cosas con una habilidad impresionante. Impresionante. Esta niña empezó a hacer las cosas de pequeña. Mira, yo me asombraba, yo veía, ya era estudiando, es que cogía los libros y yo decía, el día que esta niña se matriculó para sacarse el carnet de conducir, yo decía, pero esta niña, ¿cómo va a hacer esto? Yo me saqué el carnet de conducir primero y me estaba imaginando el machacazo del libro para estudiar y tal. Y esta niña estudiando estaba haciendo, no sé si ya estaba haciendo el bachiller, era bachiller que estaba haciendo cuando te sacaste el carnet. Con un montón de materia, con un montón de cosas para hacer. Y se sacó el bachiller, se sacó el carnet y se metió en no sé cuántas cosas. Y empezó a hacer estos cursos, un montón de cursos, hermano. Yo decía, pero esta niña es terrible. Yo no sé cómo es capaz. Entonces, amado, solo para decirles que la gracia realmente significa habilidad espiritual o capacitación divina. Tiene que ver con el Espíritu, con lo que el Espíritu Santo hace para capacitarnos a hacer cosas extraordinarias. Cosas que nosotros no podíamos hacer. Lugar donde no podrías ir. Cosas que te van ocurriendo. Y tú dices, pero es que no sé cómo soy capaz de hacer esto. No es tú, es la gracia de Dios operando en ti. Aleluya. Es la gracia de Dios. Aleluya. Digan conmigo, la gracia de Dios está sobre mí. Hermano, Pablo había llegado a un nivel de comprender que él no
podía ni hacer lo que hacía, sino por el Evangelio, ser y hacer por el Evangelio lo que hacía, sino por la gracia de Dios. Como un hombre, mire hermano, es impresionante, como un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, llega un momento que ahora se convierte en uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento. 13 epístolas. Hermano, y hablando cosas inefables, cosas tremendas. Llegó un momento que este hombre se metió en el desierto, hermano, ayunando días y días, hasta un día que el Señor se lo llevó al cielo en un arrebatamiento. Y dice que vio cosas que no conviene contar al hombre. Hermano, la gracia de Dios nos catapulta a niveles inimaginables, hermano. ¿Quién podía imaginar, hermano? ¿Quién podría imaginar que un Abraham que vivía en una tierra donde había tantos que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo? Hermano, lo que la gracia de Dios hace. Tú estás trabajando, pero cuando la gracia de Dios está sobre ti, tú te das cuenta que todo lo que estás haciendo no eres tú, sino la gracia de Dios trabajando. Gloria sea dada al Señor. Es la gracia de Dios, hermano, trabajando. Es la gracia de Dios. Wow, qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso. Qué maravilloso. Ay, 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 ay. Por tanto, cuando la gracia de Dios viene sobre nosotros, hermano, el Espíritu Santo nos capacita a hacer cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. ¿Cómo es que tú liberas a una persona endemoniada y echas fuera los demonios que están dentro de esta persona? ¿Cómo es que tú oras por una persona que está enferma y la enfermedad sale? ¿Tú crees que tienes poder para sanar a un enfermo que ha sido medicado por los médicos y ellos no han podido sanarle? Tú eres capaz de echar fuera un demonio que ha vivido en su vida durante años. ¿Tú crees que esto es humano? No.